Junio 29 de 2014. Se titula Cristo nos reconcilia con Dios y está basada en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 11. Dediquémonos pues en oración para recibir el mensaje de la palabra del Señor. La palabra de Dios es un mensaje espiritual dado a los hombres espirituales que no puede ser comprendido por los hombres naturales porque para ellos es locura. La palabra del Señor es espíritu y es vida, y tiene como propósito fundamental dar vida a los que están muertos, primeramente en sus delitos y pecados, pero aquellos que aún no conocen el Evangelio lo reciben cuando la palabra de Dios es predicada. Ahora también la palabra de Dios tiene el oficio, la función de edificar y santificar a los santos creyentes. Por lo tanto, Señor, pedimos que hoy tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones como una espada de dos filos. Primeramente para aquellos que aún no han conocido el Evangelio, para que hoy crean y sean salvados por tu gracia y por tu gran amor, por tu bondad y por tu gran misericordia. Pero, Señor, también oramos para que el pueblo tuyo, aquellos que has apartado por amor de tu nombre, aquellos que has sacado del mundo, de las tinieblas, de la carne, del pecado, y que nos has convertido a Cristo, seamos muy edificados con tu palabra, que seamos santificados, perfeccionados cada vez más a la imagen gloriosa, hermosa, preciosa de nuestro Señor Jesucristo. De mi parte, como siervo tuyo, consagro todos mis miembros, los miembros de mi cuerpo y mi espíritu, para que seas tú dirigiéndome en la santa predicación de la palabra. Que no me desvíe, ni desvíe mis hermanos. Es una súplica que te hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amante Señor, nuestro precioso Redentor, el Hijo tuyo que enviaste a favor nuestro, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos. Qué gran bendición poder escuchar la voz de Dios hoy. Y esta es la palabra de Dios. Ya hemos leído públicamente la palabra de Dios. Ahora vamos a pasar a meditarla, vamos a pasar a comprenderla, vamos a pasar a explicarla, para luego convertirla en una acción de nuestra vida. La palabra de Dios debe ser vívida en nosotros. Una de las situaciones que frecuentemente me encuentro en nuestro trabajo misional es que los llamamos ser creyentes cristianos, tenemos casi un completo desconocimiento acerca de la salvación. La gran mayoría de cristianos no tienen un alto concepto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Esto se debe a que no han sido instruidos por la palabra acerca de la condición del hombre pecador. Y si nosotros no reconocemos la condición del hombre pecador, pues va a ser imposible reconocer la obra salvífica del Redentor. Dime si tú comprendes la gravedad de tu pecado y te diré cuán grande es para ti tu Redentor. Si para ti tu pecado es una bobadita, una desobediencia, una canita al aire, una cosa sencilla, un desliz,
O como dicen algunas personas, es la debilidad de la carne. Bueno, si eso es para ti el pecado, realmente la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no va a tener importancia. Porque tu pecado es pequeño. Entonces tú necesitas una redención pequeña. Ahora, si tú no conoces tu condición de pecado, y si no conoces la grandeza de tu Salvador, pues menos vas a conocer de la nueva posición que Cristo te da como su Hijo Santo. Uno de los aspectos teológicos más distorsionados en la iglesia moderna es el tema de la salvación del hombre. Las tinieblas se han encargado de oscurecer de tal manera la realidad del ser humano, que el hombre hoy en día no se considera un ser totalmente depravado como lo considera la Biblia. El hombre hoy en día no considera que está absolutamente separado de Dios, y no separado por cualquier cosa, sino por una profunda cima, con un profundo abismo infranqueable por el propio hombre. Y hoy en día el hombre no se considera un ser condenado a una eternidad de tormentos por causa de su pecado. El hombre natural se considera a sí mismo como un hombre bueno, como una persona que no necesita de Dios, y que si hace buenas obras, finalmente va a ser recompensado en una vida futura. Si la hay, porque algunos ni creen que haya vida futura. Cuando la iglesia de nuestros tiempos se habla de salvación, no se contempla la terrible gravedad del pecado, ni se contempla la gran importancia de la reconciliación del hombre con Dios, o mejor, de Dios con el hombre. Y tampoco se considera el estado futuro de las almas. El evangelio dilatado que se predica en nuestros días está más bien dirigido a una salvación que toca con el bienestar personal, y que lo que procura es recibir el favor de un Dios que es complaciente, como un Dios que tolera a los pobrecitos hombres débiles, que no pueden ser mejores personas. Y por lo tanto, como Dios nos hizo así, débiles a la carne, inmejorables, entonces Dios debe soportarles así. Pero nada hay más alejado de la verdad, y nada hay más contraproducente para las almas de los hombres que estas mentiras de las tinieblas. La iglesia bíblica debe reconocer frecuentemente las realidades que Dios nos revela en las Santas Escrituras, y ellas deben marcar la centralidad de nuestra vida cristiana, tanto en fe como en práctica. Y el texto en el que hoy vamos a meditar nos enseña claramente el gran valor de la redención en Cristo. Y para estudiarlo vamos a considerar tres aspectos. El primer aspecto que vamos a mirar es la grave enemistad del hombre con Dios. La grave enemistad del hombre con Dios. El segundo aspecto del que nos habla el texto es la incapacidad humana de reconciliarse con Dios. La incapacidad humana de reconciliación con Dios. Primer aspecto, la grave enemistad del hombre con Dios. Segundo aspecto, la incapacidad humana de reconciliación con Dios. Y tercer aspecto, la reconciliación con Dios por medio de la muerte de Cristo. Repito los tres puntos de esta mañana. Primer punto, la grave enemistad del hombre con Dios. Segundo punto, la incapacidad humana de reconciliación. Y tercer punto, la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. La reconciliación con Dios por medio de la muerte de Cristo. Pasemos pues a ver el primer aspecto. La grave enemistad del hombre con Dios. El Señor nos
enseña, nos muestra en el pasaje, nos declara dos asuntos cruciales en nuestra relación con Dios. El Señor nos muestra dos asuntos cruciales en nuestra relación con Dios. El primer asunto es que el Señor nos habla de que el hombre es un ser pecador. Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, habla de la condición pecaminosa del hombre. En segundo lugar, nos habla de ser enemigos de Dios, ¿cierto? Versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su Hijo. Entonces, dos aspectos de los que nos habla el Señor, dos fundamentos en la relación del hombre con Dios. Primero, Dios declara que el hombre sin Cristo es pecador. Segundo, declara que el hombre sin Cristo, o el hombre pecador, es enemigo de Dios. Para nosotros poder comprender esto, tenemos que irnos a los principios, a los fundamentos. Génesis capítulo 1, versículo 27, el Señor nos dice cuál fue la motivación que Él tuvo, o cuál fue la forma como Dios creó al hombre. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Pasemos al capítulo 2, versículo 7 de adelante. Dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. En primer lugar, versículo 27 del capítulo 1 nos habla que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. En segundo lugar, vemos que Dios sopló en el hombre creado su hálito de vida, su Espíritu Santo. O sea que allí nos dio esa identidad. Luego dice, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Y Dios hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del bien y del mal. Aquí nos damos cuenta de una relación del hombre creado para estar en unidad con Dios, y de cómo Dios, el Señor, le hace un ambiente apropiado. Le da un ambiente apropiado, en donde hay árboles, en donde hay frutos, en donde el hombre, en la presencia de Dios, puede disfrutar de una felicidad plena. Luego dice, del Edén nació un río que regaba el jardín, y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Javilá, donde había oro. El oro de esa región era fino, y también había allí resina muy buena, petróleo. ¡Wow! Y también había resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. Y el cuarto era el Éufrates. Entonces aquí nos habla de que Dios rodeó al hombre de inmensas riquezas. Dios creó al hombre para vivir en un entorno en donde él pudiera tener una amistad plena con Dios. Luego dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que él comas, ciertamente morirás. Entonces el Señor nos muestra que tiene un gesto de amistad, un gesto de comunión con este hombre creado, y Él lo pone allí en el jardín del Edén y le da un oficio que hacer. Cuida y guarda el jardín. Cultívalo, cuídalo, hazlo prosperar. Pero hay una característica de este jardín.
Hay dos árboles en el centro del jardín. Un árbol es el árbol de la vida. De él puedes comer. Pero hay otro árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. De este árbol no comerás. Parte del cuidado del jardín, parte de la forma como tú vas a cuidar el jardín, es que no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Donde tú comas de ese árbol, vas a dañar el jardín. Y siempre hago la pregunta, amados hermanos, ¿cuál era la característica más importante del jardín del Edén? Les pregunto, ¿qué era lo más importante en el jardín del Edén? La presencia de Dios. Entonces el Señor está diciendo, el día que tú comas de este árbol, ya no tendrás mi presencia, se habrá dañado la comunión. Miren, el árbol del conocimiento del bien y del mal no es una simple manzanita. Eso tiene una gran connotación teológica. Eso no está allí porque sí. Esto implica que Dios le dio al hombre a cuidar esa relación entre Dios y el hombre. Y esa relación tenía una ordenanza: no comas del árbol que te prohíbo comer. Porque si tú comes de ese árbol, estás descuidando el jardín. Estás descuidando la relación entre tú y yo, y esa relación se termina. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Mira, el amor de Dios ve la necesidad de aquel hombre creado. Y por primera vez vemos en el relato bíblico de la creación, hay algo que no está perfecto todavía. ¿Y qué es? El hombre está solo. Y entonces Dios dijo, voy a hacerle una ayuda adecuada a este hombre. Y Dios formó de la tierra todo el cielo y todo animal del campo, y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. Esta parte de a ver qué nombre les pondría significa que Dios le estaba dando autoridad al hombre sobre todo animal y sobre toda bestia. Entonces el hombre le puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. Y de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Allí se completa la obra creativa de Dios, la obra creadora de Dios. Y en toda esa obra creadora, de Génesis 1:1 a Génesis 2:25, vemos la amistad de Dios con el hombre. Vemos esa comunión perfecta de un Dios amoroso, de un Padre que tiene amor y gran bondad para con su Hijo. El hombre fue creado por Dios para ser su amigo, para tener comunión con Él. Por eso lo crea a su imagen y semejanza. Por eso lo crea como un ser relacional. Por eso le da todas las características y le da todo el medio para que Él viva en comunión con Dios. Pero luego vemos en Génesis 3 que el hombre cae en pecado. El hombre viola el mandamiento del Señor. El hombre, Adán, nuestro padre, el primer hombre, no tiene en alta estima la consideración del Señor o la ordenanza del Señor de cuidar aquella relación. Él piensa que es algo sencillo, que es algo fácil salirse de la relación con Dios. Él piensa que puede jugar con Dios. Entonces, el hombre caído queda absolutamente separado de Dios. Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice el Señor, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Y luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Dios el Señor produjo una terrible separación. O no, Dios no la produjo el hombre con su pecado. Dios se lo había advertido. Pero ¿cuál es la consecuencia? Dios
echa al hombre de ese lugar de su presencia. Lo saca. El hombre pierde la comunión con Dios. El hombre queda absolutamente separado de Dios. Y miren ese absoluto, que no es simplemente que Dios lo echó al Edén, sino que Dios puso allí a un querubín. Dice el Señor, luego de expulsarlo, lo puso al oriente del Edén a los, no querubines, sino a los querubines. Querubines guardianes, querubines protectores, ¿correcto? Y además de querubines protectores, puso una espada ardiente, una espada que giraba a millones de revoluciones por segundo, de tal manera que aquella persona que ose volver al jardín del Edén tendrá que pasar por la espada de fuego y tendrá que pasar por el medio de los querubines. O sea, que si los unos no lo acaban, la otra sí. El hombre quedó totalmente separado de Dios por causa del pecado. Pero no solamente quedó separado, sino que también se convirtió en objeto de la ira de Dios. Salmo capítulo 7, versículos 11 al 13. Salmos capítulo 7, versículos 11 al 13. Dice el Señor: Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. ¿Con quién manifiesta su enojo? Dice: si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. En la Reina Valera, para quien tiene Reina Valera, dice: Dios está todos los días airado con el pecador. Vamos a ver Salmos 7, en la versión Reina Valera. Salmos 7:11, dice el Señor: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días, todo el tiempo. Y si el impío no se arrepiente, Dios afilará su espada. Y Dios está armado y ya tiene su arco y lo ha preparado, y asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado flechas ardientes. Y aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Dios está airado con el pecador todos los días de su vida. No es cierto aquel cuentito de que Dios te ama y tiene un plan hermoso para ti. Dios está airado, 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 es airado, con terrible ira. Y eso es algo que no se predica en nuestros tiempos. Hay una gran enemistad entre el hombre pecador y el Dios que es santo. Una enemistad que es infranqueable, porque fue tan terrible, tan grave la ofensa, que no hay forma de que el ofensor, de que el agresor vuelva a donde el agredido y el agredido lo reciba. La verdadera fe evangélica parte de esta miserable condición humana. Primero, el hombre es un ser pecador. El hombre no es pecador porque peca. El hombre nace como un pecador. Es una naturaleza adquirida desde nuestro padre Adán. El hombre no es pecador porque pecó. El hombre peca porque es pecador. Pero la consecuencia de esto es que el pecador es enemigo de Dios. Terrible esto. Terrible esto. La condición del hombre es verdaderamente terrible, insalvable, infranqueable. Sin el reconocimiento de esta verdad bíblica, es imposible recibir la gracia salvífica. Les invito a que vayamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de Dios les pertenece. La Reina Valera dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? ¿Que tenemos que ser tontos y orates? ¿Retrasados mentales, mongólicos? No, eso no dice el Señor.
El Señor lo que está diciendo es que bienaventurado aquel que reconoce esta infrahumana condición del hombre. Es pecador, está destituido del reino de Dios, es enemigo de Dios y hay una barrera infranqueable entre él y el hombre pecador. Y eso nos lleva a considerar el segundo punto, la incapacidad humana de la reconciliación. Y el texto que estamos meditando comienza con la siguiente frase: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos. El pecado afecta gravemente al hombre, lo afectó hasta la muerte. La muerte incapacita al hombre absolutamente para reconciliarse con Dios. La muerte espiritual deja al hombre incapacitado para pensar, para decidir, para arrepentirse. En otras palabras, el hombre en pecado, en enemistado con Dios, ni quiere ni puede reconciliarse con Dios. El pecado obró un grave mal en el hombre, un grave daño, la muerte. La paga del pecado es muerte. Qué daño tan grave hizo el pecado en nuestras vidas. Pero esa gravedad se ve manifestada en sus consecuencias. Consecuencias espirituales. La primera consecuencia espiritual es que el hombre fue separado de Dios. Y ahí está la espada ardiendo y guardando el camino para que el hombre no vuelva al Edén. Dios no quiere que el hombre pecador vuelva al Edén. Esa es una realidad. Dios no quiere que el hombre pecador vuelva al Edén. Porque en el Edén, la característica es santidad. Y nada que no sea santo, nada contaminado con pecado puede retornar al Edén o puede vivir en el Edén. Dios expulsó la primera manifestación del pecado y nunca permitirá que el pecado vuelva al Edén. Por eso hay allí querubines guardando la entrada y la espada de fuego, impidiendo que el hombre pecador vuelva a Dios. Allí está el primer efecto espiritual. El hombre pecador está separado de Dios. Pero esa muerte, esa gravedad del pecado nos lleva a pensar también en la consecuencia moral. El hombre caído en pecado está moralmente dañado, afectado absolutamente. El hombre muerto en sus delitos y pecados está muerto moralmente. Por eso nuestra moralidad, y más hoy en día, está putrefacta. Mira, es tan sencillo. Nosotros nos sentamos a mirar una película, nos sentamos a mirar una novela en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, en donde el homosexualismo es abiertamente aceptado, en donde un hombre y una mujer se pueden besar ante millones de personas en un beso apasionado que está incitando a la inmoralidad sexual, en donde el chisme es aprobado, en donde nos deleitamos con la muerte de otros. A veces cuando viajo en esos buses para ir a los diferentes lugares en donde el Señor me pone ir, generalmente voy oyendo por los audífonos y tengo que subirle al más alto volumen para no oír las porquerías que hablan en esas películas. Pero a veces también tengo que taparme los ojos para no ver toda serie de inmoralidades, de asesinatos y de cosas réprobas que se muestran en esas películas. En estos días vimos cómo un jugador de fútbol mordió a otro en un acto totalmente inmoral. Pero en cuanto a la sanción, muchas personas se levantaron con un alto moralismo diciendo: ¿cómo puede ser que este pobre hombre lo vayan a castigar como a un delincuente?
¿Ustedes por qué creen que ese hombre mordió al otro? Porque es un asesino potencial. Porque es un pecador. Porque es hijo del diablo. Y el diablo es padre de los homicidas, de los parricidas, de los homosexuales, de los adúlteros, de los ladrones. Y todo eso éramos nosotros antes de que Cristo viniera a nosotros. El hombre quedó totalmente afectado en su moralidad. Pero no solamente quedó afectado en su moralidad, sino que quedó afectado materialmente. ¿Recuerdan cómo vivía el hombre en la comunión con Dios en el Edén? Con toda riqueza y con toda abundancia. Pero cuando Dios lo saca del Edén, ¿con qué lo saca? Solamente con unos abrigos de pieles. Y a sudarla a mí. Y a sufrirla a mí. Queda totalmente afectado en su parte material. Ahora, el hombre por sí mismo no puede pagar el precio por su pecado para retornar a esa misma posición que tenía en el Edén. El hombre, ignorante de su miserable condición ante Dios, siempre va a pretender justificarse ante Dios. Y esto es igual a Dios. El pecado que cometió Adán, el pecado que cometió Satán. El ser humano incapacitado, ciego, afectado totalmente por el pecado, piensa en un Dios conforme a su imaginación. Un Dios que él considera, que no considera el pecado en su magnitud. Dios sabe que yo soy débil en la carne. Dios sabe que yo necesito. Dios sabe que yo ya no puedo más. Dios sabe. Creen que es un Dios que no considera el pecado en su terrible magnitud. Cada vez que el hombre peca, Dios está siendo gravemente ofendido. Si es por un pecador, Dios se siente gravemente ofendido. Pero si es por un santo, Dios se siente peor, gravemente ofendido. El pecado de un santo es gravísimo. Es tan grave que si nosotros lo meditáramos, nunca más volveríamos a pecar. Pero el enemigo ha cegado las almas, aún de los creyentes, para no considerar la gravedad de nuestros pecados. Y la predicación de la palabra debe confrontar al hermano que está pecando, para que abandone su pecado. Porque para Dios, la gravedad del pecado no se basa en lo que el hombre hace, sino a quién se lo hace. Y sí, el pecador, el que no ha sido redimido, está agraviando a Dios. Pero el santo está agraviando a Dios su Salvador. Pero el santo está agraviando a Dios su Padre. El santo está agraviando a Dios su proveedor. El santo está agraviando a Dios que le ha dado santidad al santo. Y repito, santo. ¿Por qué santo? Vamos a ir al texto. Pero Dios, versículo 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, la identidad del redimido no es la del pecador. El pecador que fue redimido ahora es santo. Pero en su identidad santa, él no debe pecar contra Dios. Y dice, éramos todavía pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios, éramos tiempo pasado enemigos de Dios, fuimos tiempo pasado reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Hermanos, la vida del creyente es una vida de santidad. Dios nos sacó de pecado a santidad. Dios no puede ser aplacado por obras humanas. El hombre pecador, el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, piensa que Dios puede ser aplacado con mis buenas obras. Piensa que puede ser aplacado con donaciones a la gente pobre, con mercaditos para los necesitados, con aguapanela para los que están debajo del puente. No, Dios no puede ser aplacado con eso. Los dioses falsos son aplacados con eso. Pero el Dios verdadero de la Biblia no puede ser aplacado con nada que el hombre haga. El hombre está totalmente incapacitado
para reconciliarse con Dios. Pero el hombre incapacitado por el pecado no conoce lo que significa esa reconciliación, ni tampoco reconoce su necesidad de ser reconciliado con Dios, y mucho menos puede reconocer al único que puede reconciliar. Pero el Señor nos dice en el texto que Cristo murió por nosotros para reconciliarnos. Dice, porque cuando éramos enemigos, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos ¿qué? Reconciliados mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, ahora seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. El hombre por sí mismo está incapacitado para ser reconciliado con Dios. Pero Dios tiene reconciliación para el hombre. El Dios que fue agraviado, el Dios que fue terriblemente ofendido. Ese mismo Dios, lleno de amor y misericordia, que podría habernos destruido a todos y habernos mandado al lago de fuego y azufre, ha tenido misericordia con los hombres y lo ha reconciliado. ¿Cómo? Mediante la muerte de su propio Hijo Jesucristo. La palabra reconciliación, usada aquí en la Biblia, en este texto y en otros 2 o 3 textos que nos habla de esa reconciliación, es la palabra catalaje, que significa intercambio, que significa cambio, que significa ser diferente de lo que se es. Y a Dios no se le puede reconciliar porque Dios es inmutable. Pero Dios sí puede reconciliarnos a nosotros. Él sí puede cambiarnos. Porque lo que nosotros necesitamos es una transformación radical de nuestra vida, un cambio de nuestro ser, de nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo fue el que nos reconcilió a los creyentes. Y para aquella persona que aún no es creyente, el único que te puede reconciliar con Dios es Cristo, el Señor. Lo dice su palabra. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él. ¿Y cómo fuimos reconciliados con Él? Dice, por la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo. ¿Y qué produce esa muerte de su Hijo? Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Cristo nos reconcilió. Él fue considerado pecador e hizo un intercambio. Él murió por nosotros e hizo un intercambio. Ahora nosotros somos puestos en su posición. Él se hizo pecado por nosotros e hizo un intercambio. Ahora nosotros somos santos. Él fue a la muerte y muerte de cruz e hizo un intercambio. No nosotros la cruz. Ahora nosotros estamos vivos. Les invito a que vayamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 13 al 21. 2 Corintios capítulo 5, versículos 13 al 21. Dice el Señor, si estamos locos es por Dios, y si estamos cuerdos es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Es menester que aquel que hizo el intercambio produzca un cambio en nuestras vidas. Esa palabra catalaje significa cambio. Un intercambio que hace Dios con nosotros, pero también un cambio que opera Dios en nosotros. Así que ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasado ha llegado ya lo nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo,
no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Palabra del Señor. Amén. Él hizo un intercambio, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. No podemos hablar de reconciliación con Dios si seguimos siendo las antiguas criaturas. No hemos sido llamados a vivir una vida de santos posicionales solamente. Somos santos posicionales, sí, pero también somos santos practicantes. Aquel que no es santo practicante no puede ser santo posicional. ¿Qué es santo posicional? Dios nos ha puesto en la posición de santos. Él ha dicho que somos santos. Pero de aquel que Dios ha dicho que es santo, se comporta como santo. Porque si no se comporta como santo, entonces no es santo posicional. Aquel que es santo posicional es santo activo, actúa, vive, ha sido transformado, se ha producido en él el catalaje, o sea, un intercambio. Es un ser diferente a lo que antes era. Si ustedes eran pecadores, ahora son santos, reconciliados con Cristo. La reconciliación consiste en una transformación de naturaleza, en un retornarnos a como estábamos en el Edén, en la presencia santa del Dios Santo, viviendo vida santa. Amén. Amén. Y eso es lo que esperamos, y eso es lo que espera el Señor. Gálatas capítulo 2, 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Un versículo que debiéramos no solamente conocerlo, sino vivirlo. Dice, he sido crucificado con Cristo. Se ha hecho un cambio. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo hizo el cambio. No vas tú a la cruz, voy yo. Pero ahora que yo voy a la cruz, tú vas a vivir como yo vivo. Porque yo voy a vivir en ti. Hagamos el cambio. Ya no vives tú, vivo yo en ti. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien amó y dio su vida por mí. Hizo el catalaje, me convirtió, hizo un intercambio. Esa es la palabra reconciliación. No es simplemente que nos perdonamos, nos abrazamos, nos besamos y ahí estamos otra vez para volver a comenzar y volver a perder y volver a empezar y volver a perder y volver a empezar. No, hermanos, nuestra vida como cristianos va en una constante reconciliación, en un constante catalaje, en un constante intercambio. Cristo viviendo en nosotros, yo muriendo a mí mismo, Cristo murió en la cruz por mí, pero Cristo vive en mí. Un intercambio. Yo le doy mi muerte, Él me da su vida. Yo le doy mi pecaminosidad, Él me da su santidad. Él carga mi pecaminosidad en la cruz, yo cargo su santidad en mi cruz. El que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nuestra cruz no es la cruz del pecado, nuestra cruz es la cruz de la santidad. Esa es la que debemos llevar. Cristo llevó la cruz del pecado, pero puso en nosotros la cruz de la santidad. Amén. Aunque en la cruz se paga el pecado, Él puso en nosotros la vida de santidad. La reconciliación con Cristo implica una transformación de naturaleza. Que tú seas cambiado en tu naturaleza. Para que tú seas reconciliado con Dios, tu naturaleza debe ser transformada. Y a eso os inquieto esta mañana. Hermano querido, hermana querida, tu naturaleza ha sido transformada. El que robaba no robe más, dice el Señor. El que mentía no vuelva a mentir. No mienta a sus hermanos. ¿Por qué no mentimos entre los hermanos? El que codiciaba no codice porque lo tiene todo. ¿Para qué codiciar? La codicia es semejante a la idolatría, lo dice el Señor, no codice más. Lo hemos visto a través de todas las predicaciones en el ministerio los unos a los otros. ¿Cuál es nuestra naturaleza, hermanos? Ni fornicación se nombra entre vosotros.
Fornicación ni se nombre, dice el Señor. Ni se nombre, ni se diga entre vosotros. Santidad es santidad. Y fuimos reconciliados para ser santos. Fuimos reconciliados para ser santos. El Hijo de Dios es santo. Fue convertido a santo para ser hijo. No fue convertido en hijo para ser santo. La naturaleza del Hijo es naturaleza santa. Si tú eres hijo de Dios, vives naturaleza santa. Y vas a vivir en la santidad eterna. Vas a retornar en el Edén. ¿Y por qué vas a retornar al Edén? Porque hubo uno que abrió el camino. Por eso dice, yo soy el camino. ¿Cuál camino? El camino de retorno al Padre. El camino por el cual él tuvo que pasar por la espada de fuego. ¿Y cuál fue la espada de fuego? La cruz del Calvario. Y el camino por el cual los querubines tuvieron que abrir porque venía el Hijo de Dios, el que soportó la muerte en la cruz. Ante él los querubines se inclinaron y adoraron. Y todo el que venga con él entrará por el camino. Pero ese camino es la puerta estrecha. Nadie puede pasar altivo, porque si pasa altivo la espada de fuego va a volverlo cenicita. Y los querubines van a estar dispuestos para sacarlo de allí, del Edén. Porque los orgullosos no entrarán en el reino de los cielos. Los altivos, los arrogantes, no entrarán en el reino de los cielos. Ni los codiciosos, no erréis, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los homosexuales, ni los que se echan con varones. No erréis, Dios no puede ser burlado. Aquello que sembraréis, eso también segaréis. Si siembras para la carne, de la carne cosecharás inmundicia. Pero si siembras para el Espíritu, tendrás los frutos, el fruto del Espíritu. Fuimos llamados a ser santos. Hubo un catalaje. Hubo una reconciliación. Pero esa reconciliación significa intercambio. Significa ser diferente de lo que se es. Significa que ahora tenemos una transformación de naturaleza. Pero no solamente tenemos una transformación de naturaleza, también tenemos una transformación de posición. Porque si nosotros no nos damos cuenta de la posición que estamos en Cristo, no podemos dar cabida o darle la vida a la naturaleza que Dios nos ha dado. Debemos saber que somos posicionados como santos. Somos santos delante de Dios. Y es vergonzoso, terriblemente vergonzoso, que un santo peque delante de Dios. Por eso yo les doy mi consejo. Cuando se acerquen o cuando nos acerquemos a la presencia del Señor en oración, no le digamos, Señor, perdona a este pobre pecador. Porque ni eres pobre, ni eres pecador. La palabra de Dios dice que eres santo, que eres hijo, que tienes todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ay, ahora tengo Mercedes. No. Eso no son riquezas en gloria, eso son banalidades del mundo y de la carne y del pecado. Las riquezas en Cristo Jesús es la eternidad con Él, la presencia de Cristo en tu vida, la vida eterna, la gloria de Dios, la gracia de Dios en ti. Esa es la posición que ahora tienes. Pero no solamente tienes un cambio de posición y de naturaleza, sino que ahora tienes un cambio de corazón. Ahora tu corazón está con el Señor. Y si tu corazón está con el Señor, aborrecerás el pecado y amarás la santidad. Pero no solamente tienes un cambio de naturaleza, de posición y de corazón, sino que tienes un cambio de vida. Ahora vas a andar el camino de vida eterna, el camino de los hijos de Dios. Pero lo mejor de todo no es que solamente tienes un cambio de naturaleza, un cambio de posición, un cambio de corazón, un cambio de vida, sino que tienes un cambio de destino. Y en esto es en lo que la gran mayoría de cristianos no miran. La gran mayoría de cristianos de nuestros tiempos miran para esta tierra, miran para la comodidad de este mundo, miran para tener casa, el carro, beca y para estar bien en este mundo. Pero el Señor dice que nosotros no somos de este mundo. Que las cosas del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida no son del Padre, sino son del mundo. Y Dios no ama las cosas del mundo y dice, no améis las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo no son de Dios. Entonces, nosotros no somos de este mundo, nuestro corazón no está en este mundo, no amamos
este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un nuevo destino. Y la iglesia debe predicar acerca de ese destino, y el pastor verdadero, el pastor que predica la palabra de Dios, debe predicar de ese verdadero destino. Dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él, gracias a Cristo y su muerte en la cruz del Calvario, ya hemos recibido la reconciliación. ¿Y qué es esa reconciliación? ¿Que en el mundo andamos placenteros? No, esa reconciliación es que nosotros vamos a vivir en el nuevo Edén, en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Para los judíos la promesa fue una tierra prometida. Para los cristianos la promesa es un cielo prometido, en donde seremos hijos de Dios. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, y en donde seremos la esposa del Cordero. Y perdónenme, hermanos, que sea tan reiterativo. Pero es que no podemos perder nuestro enfoque. La iglesia en nuestros tiempos ha perdido su enfoque. Se ha olvidado de que nosotros vamos camino de la gloria de Dios, camino de la vida eterna. Vamos a habitar en las mansiones celestiales y vamos a ser la esposa del Cordero. Y el Cordero no se va a casar con una ramera vestida de inmundicias, vestida de codicias, vestida de vanidades del mundo, vestida de casas artesonadas en esta tierra, pero de chozas en la vida eterna. No ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque estas no pertenecen al Padre. Miremos las cosas celestiales, las cosas espirituales y las cosas eternas, anhelémoslas. ¿Por qué anheláis trabajar cansados y fatigados en vez de venir a la presencia de Cristo? ¿Por qué os fatigáis en las cosas que perecen? ¿Por qué buscáis las riquezas terrenales cuando las celestiales están abiertas a tu disposición? Cada uno tiene su excusa, pero cada uno será juzgado ante el Señor. La gracia del Señor sea con nosotros. Que empecemos a mirar el destino eterno y glorioso para el cual Él nos ha llamado. Cuando nosotros empezamos a mirar ese destino eterno y glorioso, cuando nosotros empezamos a mirar una nueva naturaleza que Cristo ha puesto en nosotros, cuando miramos la nueva posición en Cristo, cuando miramos el nuevo corazón, cuando miramos la nueva vida, viviremos vidas de santidad. Y si no, seremos como la mujer de Lot, estatuas de sal. Entonces que el Señor tenga misericordia de nosotros. A Cristo el Señor, nuestro Redentor, el que nos reconcilió con Dios, el que hizo de nosotros nuevas criaturas, de manera que ahora al estar en Cristo, todas las cosas viejas han pasado. He aquí, todo ha sido hecho nuevo. Ahora reconciliados con Cristo, reconciliados en Dios, con Dios en Cristo Jesús, somos salvados por su vida y nos regocijamos en esto. Sé tú exaltado, Señor. Ahora vamos a celebrar la Santa Cena. Y que esta Santa Cena, que al celebrar esta Santa Cena nos conmueva, que nos muestre si estamos viviendo realmente una vida transformada. Que a través de la celebración de la Santa Cena veamos la obra de Cristo al reconciliarnos. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? ¿Por qué se llama Santa Cena? Porque es para los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que estamos reconciliados con Cristo. ¿Estás tú reconciliado con Cristo? ¿Has bajado a las aguas identificándote con la cruz de Cristo? ¿Estás viviendo vida de santidad porque Cristo puso en ti la vida de santidad? ¿Estás viviendo la esperanza gloriosa porque Cristo te dio esperanza gloriosa? Si cumples estos tres requisitos, ven a la Santa Cena. Ven porque es glorioso participar de la Santa Cena. Ven porque es nuestro deber, pero sobre todo ven porque es la invitación de